El secreto de la flor que volaba, por Damien Bouquet y Mauricio Gómez Morín. El secreto de la flor que volaba. Texto por Damien Bouquet, ilustraciones por Mauricio Gómez Morín. Cuando Liang, cuarto emperador de la dinastía Zhou, era todavía un niño, solía acompañar a su padre en los viajes a las tierras lejanas del imperio. Fue en uno de aquellos viajes que descubrió las mariposas. Encontró las primeras cerca del río Sen, un par de mariposas pequeñas, de un azul brillante, detenidas sobre una brizna de hierba. Estaban tan inmovibles que Liang las tomó por una flor y se acercó para sentir su aroma. Pero entonces la flor se despegó de la hierba y voló frente a sus ojos para luego alejarse. Aquello fue, para ese niño, algo maravilloso. Más tarde aprendió desde luego el secreto de la flor que volaba, pero ese descubrimiento no impidió que a la sombra de su entrenamiento en las artes del protocolo, de la guerra y de la política, la devoción del joven Liang por las mariposas continuara creciendo. Pronto, Liang se convirtió en emperador y ese mismo día emitió su primer mandato. Quería poseer una mariposa de cada rincón de su imperio, una mariposa por cada llanura y por cada río, una por cada valle y una por cada cordón montañoso. Todas reunidas allí, en los jardines de su palacio, para que él pudiese contemplarlas a voluntad y sus súbditos supieran de la magnificencia y la diversidad de su imperio. Los jinetes más veloces del reino montaron entonces en sus caballos y partieron en todas las direcciones. 30 días más tarde regresaron, con sus monturas exhaustas y su cargamento de orugas que dejaron libres en los jardines del palacio. Cuando Liang se retiró a sus habitaciones, se recostó en su cama y por un momento se sintió feliz, pero enseguida pensó en lo que ocurriría por la noche. Muchas mariposas saldrían de sus capullos y se alejarían sin que él hubiera tenido oportunidad de verlas. No se durmió hasta haber encontrado una solución. Por la mañana, Liang mandó a construir una gran caja de cristal y ordenó que fuera colocada en su habitación principal. Todos los días, sus sirvientas debían revisar los jardines del palacio, encontrar las orugas que habían hecho su capullo, despegar con cuidado estos de las hojas y trasladarlos a la caja de cristal. Así se hizo, y pronto el emperador pasaba la mayor parte del día encerrado en su aposento, mirando nacer y volar dentro de la inmensa caja primero decenas y luego cientos de mariposas. Pero había algo que le molestaba. Todas las mariposas eran completamente transparentes. En un principio sospechó que le habían engañado, de modo que envió por segunda vez a sus sirvientas a buscar nuestras orugas. Pero esta vez los destinos fueron más inhóspitos y cada hombre fue acompañado por un guardia que debía asegurarse de que las órdenes fueran cumplidas. Sin embargo, al fin, el resultado fue el mismo: mariposas transparentes. Liang se recluyó aún más tiempo en sus habitaciones. Cuando algún ministro entraba con la intención de discutir algún asunto de importancia,
salía apenas unos minutos más tarde, sudoroso y perplejo, sosteniendo en la mano un opresivo decreto con la firma del emperador. Una mañana, mientras Liang se vestía en una de sus habitaciones, un sirviente joven entró en la alcoba para limpiar la caja. Cuando casi había terminado su tarea, la pieza de vidrio que la cubría resbaló, golpeó contra los pulidos mosaicos multicolores y estalló en cientos de fragmentos translúcidos. Desde el otro lado del pasillo, Hualiang escuchó el ruido de cristal al romperse y corrió hasta su alcoba. Al entrar vio algunas mariposas que volaban por la habitación y otras que, por las ventanas, salían al exterior. El joven sirviente trataba en vano de detenerlas agitando los brazos. Liang, pálido de furia, le echó de la habitación diciéndole que el verdugo le haría pagar su error. La silueta de una mariposa que pasó frente a sus ojos lo hizo volver en sí. La siguió hasta la ventana, mientras ella escapaba hacia los jardines. Liang estiró los brazos a través del hueco para atraparla, pero no lo consiguió. La mariposa se reunió en el aire con un gran número de mariposas transparentes. Tres de ellas se desprendieron del grupo y se detuvieron sobre el tronco de un árbol. A través de sus alas podía verse la corteza del árbol. Cuando se alejaron, el patrón de líneas marrones y negras se había dibujado en sus alas. Otra descendió hasta posarse sobre la cabeza de un anciano que podaba unos arbustos. Mientras sus alas translúcidas se agitaban, se llenaron de tonos grises y plata. Dos mariposas volaron cerca de varias flores amarillas y tomaron el color de aquellas flores. Una niña de ojos grandes y vestido de verde miró hacia arriba, y un círculo negro sobre fondo verde apareció en una de las alas de la mariposa que pasaba. Algunas volaron sobre la superficie de un estanque que reflejaba el sol y se volvieron azules y brillantes. Liang recordó a aquellas mariposas del río Shen. Cerró la ventana por la que estaba mirando y corrió a cerrar las demás. Al terminar de hacerlo, la única mariposa que quedaba dentro de la habitación permanecía transparente. Liang se preguntó por qué. Caminó hacia la mariposa con las manos enfrentadas para aplastarla, pero antes de que la alcanzara, la mariposa voló hasta la palma izquierda del emperador y permaneció allí, detenida. Liang la imaginó muerta, una flor invencible, muerta entre sus manos. Y fue entonces cuando comprendió que si aquella mariposa era transparente como lo habían sido las otras, era porque no había podido reflejar más que el cristal de la caja en la que él las había encerrado. Él les había impedido encontrar su propio color. Caminó hasta la ventana, la abrió y extendió su mano hacia afuera. La mariposa se despegó de la palma y se alejó hasta que Julián dejó de verla. Se preguntó qué color tomaría esa última mariposa. Pensó entonces que él también había estado encerrado demasiado tiempo. A la caída del sol de ese mismo día, cientos de velas se encendieron en los jardines del palacio y miles de personas fueron invitadas para escuchar a su emperador. Julián le perdonó la vida a su sirvienta y dijo a su pueblo que el sufrimiento que pasaban había sido producto de su ceguera y que él no había sido hasta entonces un rey digno de su imperio ni de su gente. Dijo también que esperaba su perdón y prometió que muchas cosas cambiarían. Y así se transmitió por todos los rincones del imperio la leyenda de la flor que volaba.